Bien, entonces ahora recordemos que lo último que vimos fue las coordenadas curvilíneas ortogonales, que son una generalización de las coordenadas cartesianas, y en ella estas coordenadas incluyen las coordenadas esféricas, las coordenadas cilíndricas y, bueno, otras que no hemos visto con más detalle, pero que pueden aparecer a nivel de clases auxiliares o de ejercicio, como son las coordenadas parabólicas, las coordenadas toroidales, bueno, y numerosos otros sistemas de coordenadas que se han introducido para entender mejor algunos problemas o algunos modelos matemáticos que lo que hacen es seguir la dinámica con más precisión, ¿no es cierto?, de la dinámica de algunos, ya sea fluidos o sólidos, ¿no es cierto?, que en el caso de las coordenadas cartesianas lo hacen de manera demasiado rígida y no logran captar bien lo que está ocurriendo. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es cómo cuando uno conoce las coordenadas cartesianas de un fenómeno, curvilíneas de un fenómeno, logra calcular los operadores diferenciales, porque los operadores diferenciales como gradiente, divergencia, rotacional, laplaciano, todos se refieren a las coordenadas, suponen que el campo o los campos asociados a estos problemas vienen expresados en coordenadas cartesianas. Sin embargo, como decíamos, muchas veces uno conoce los campos en otras coordenadas que no son las cartesianas. Y la pregunta es, ¿cómo calculamos estos operadores diferenciales? Entonces, este capítulo o esta sección va a ser ¿cómo expresamos? Entonces, expresando, vamos a llamarlo así, expresando los operadores diferenciales típicos, ¿no es cierto? Cuando los campos, ya sean vectoriales o escalares, son conocidos en sistemas curvilíneos. Bueno, siempre esto va a ser importante. El sistema que nos va a interesar principalmente son los sistemas ortogonales, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? ¿Cómo nos la arreglamos para calcular estos operadores diferenciales cuando los campos son conocidos de manera indirecta, si ustedes quieren, porque no se conoce el sistema de coordenadas cartesianas directamente? Ahora, por supuesto que lo que sí uno conoce es cuál es el cambio variable que lleva estas coordenadas curvilíneas a las coordenadas cartesianas. Entonces, el punto de partida siempre va a ser ¿qué cosa? Punto de partida de este cálculo es que... Sí, dígame. ¿Habrá una forma de subir la definición o del enfoque a la pizarra porque se ve un poco borroso? De mejorar el enfoque, dice usted. Voy a acercar la cámara, ¿les parece? ¿Cómo estamos ahí? Un poquito más creo que sería a su izquierda. Un poquito más a la izquierda. A ver, déjenme ver. Sí, tiene toda razón. Ahí está. ¿Ahí está mejor? Ya, sí. Perfecto. Bueno, entonces el punto de partida es que nosotros conocemos las coordenadas curvilíneas. Entonces se conoce el cambio variable, digámoslo R, que toma las variables W, que son las coordenadas curvilíneas, y hace corresponder
R de U, B, W, que es R vector, o sea, X, Y, Z. O sea, esto es R vector, ¿no es cierto? X, Y, Z. Entonces, este cambio de variable es conocido. Entonces, ahora disponemos, se considera, consideremos un campo, digamos, escalar. Comencemos las cosas más simples. Rho que se conoce en las variables curvilíneas U, B, W, ¿no es cierto? Porque el campo en general los campos son independientes, ¿no es cierto?, de las coordenadas que uno esté usando, porque el campo representa una variable física de algo que se está midiendo en el espacio, por ejemplo, temperatura, densidad, concentración, todo lo que nosotros sabemos, y en cada punto del espacio hay un valor del campo, y ese valor que toma es independiente si uno ese punto lo describe en coordenadas cartesianas, curvilínea o lo que quiera. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Entonces, la pregunta es ¿cómo calculamos? ¿Ya? Ahora, lo que uno conoce es la ley de composición, si ustedes quieren, que dice, mire, si usted me da las curvilíneas U, B, W, yo le calculo el ρ. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, si usted me da las coordenadas X, Y, Z, ¿cuál es el ρ? Bueno, la respuesta es, hay que usar el cambio de variable, por supuesto. ¿Ya? Pero hay que componer con el cambio de variable. ¿Se fijan? Entonces, la respuesta para encontrar... entonces, la pregunta que vamos a tratar de resolver es ¿cómo calculamos, por ejemplo, gradiente de ρ, que son las derivadas parciales con respecto a X, Y, Z? Entonces, la situación no es compleja. Entonces, respuesta a esto, la respuesta es bastante simple. Lo que nosotros queremos es calcular el gradiente en el fondo de esta función, o de esta ley de composición, la ley de composición ρ, que dado X, Y, Z me entrega el campo escalar ρ. Pero este ρ no lo conocemos directamente. Entonces no se conoce directamente. ¿No es así? Lo que se conoce es cuando este ρ se calcula a través de este cambio de variable. O sea, en vez de tener X, Y, Z ahí, lo que tendríamos, o lo que tenemos que hacer es esto, poner aquí. En ese caso, la cosa empieza a ser conocida. ¿Por qué razón? Porque este R de W, que es X, Y, Z, ese lo conocemos, que era nuestro cambio de variable. Y ahora, el ρ de eso, esto es lo mismo que ρ compuesto con R, se fijan, en UBW. Y esta ley de composición, que la podríamos llamar ρ tilde, ¿no es cierto?, que es la que, dado UBW, me entrega ρ, esta ley de composición es conocida. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué es conocida? Porque se dice, se considera un campo, digamos, escalar ρ, que se conoce en las variables UBW. Eso significa que si ustedes me dan UBW, ahora sí conozco quién es ρ. ¿Claro? Bueno. Ahora, yo le puse ρ tilde
a eso, pero con el tiempo y cuando uno está bien familiarizado, hace la uso de notación de no llamarle Rotilda a esta función, sino que a esta función muchos matemáticos la siguen llamando ρ, pero dicen es el ρ de W, no es el ρ de X, Y, Z, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con esa cuestión y cuando nos familiaricemos. Esta, como es la primera vez que estamos enfrentados a esta problemática, yo le quiero llamar Rotilda para que no nos confundamos, al menos en los primeros minutos de la clase. Después ya, cuando estemos acostumbrados, olvidamos la tilde. ¿Les parece? Entonces, la idea para calcular, entonces, ¿cómo calculamos gradiente de R? Entonces, en R, digamos, en un punto X, Y, Z. Entonces, la respuesta es más o menos simple. Entonces, la idea es decir, bueno, como el triedro U gorro, B gorro, W gorro es base de R3, en todo, siempre base de R3, y base de R3 además ortonormal, entonces la idea es simplemente escribir que el gradiente de ρ en R lo descomponemos en esta base. Entonces, es la componente según U gorro, que se calcula de esa forma, haciendo el producto junto con U gorro, según U gorro, más gradiente de ρ en R, punto B gorro, según B gorro, más gradiente de ρ en R, punto W gorro, según W gorro. ¿De acuerdo? Descomposición bien clásica de álgebra lineal. Este vector lo descomponemos en la base ortonormal, U gorro, B gorro, W gorro. Ahora bien, este término, que es gradiente de ρ en R, punto U gorro, o sea, vamos a calcular cada uno de estos componentes. Gradiente de ρ, punto U gorro, punto B gorro, punto W gorro. Sabemos cuánto vale el vector unitario de las coordenadas curvilíneas. Ese vector es bastante simple de calcular. Ese vector, entonces, es gradiente de ρ de R, y ese vector es 1 partido por el factor escalar h sub u, que es la norma de este vector, de R a D U, donde R es cambio variable. Entonces, este vector es U gorro, porque U gorro, por definición, ¿quién era? Era de R a de U partido por la norma de R a de U, que es lo que llamamos el factor escalar. ¿Se acuerdan? Y por lo tanto, aquí estamos viendo cómo opera la regla de la cadena, porque se fijan ustedes, ¿quién es esto? Esto es lo mismo que 1 partido por h sub u, y ahora gradiente ρ en R, punto de R de U, eso es simplemente la derivada con respecto de U por la regla de la cadena de ρ compuesto con R. ¿Están de acuerdo? Esto, ρ compuesto con R. Esto es regla de la cadena. Porque si ustedes quieren, ¿qué significa derivar con respecto de U rotilda? ¿No es cierto que eso es rotilda? Es, como rotilda, depende de UW, pero cada una de las cosas es una función de UW de X, o sea, esto es de función de X, Y, Z. Entonces hay que derivar de ρ a de X multiplicado por de X a de U, más de ρ a de Y por de Y a de U, más de ρ a de Z por de Z a de Y. Y esa suma, esas tres cosas, no es otra cosa que el producto escalar de gradiente ρ por de R de U. ¿Está claro? Profe, yo me perdí un poco en el último paso. Claro.
Pasas de la última igualdad. Regla de la cadena, pues, ya. ¿Quién es D a de U de ρ compuesto con R? Por la regla de la cadena. Bueno, aquí ustedes tienen que de ρ a de X, ¿no es cierto? Porque ρ depende de X, Y, Z, ¿no es cierto? NR por de X a de U. ¿No es así? Más. Esta es la regla de la cadena. De ρ a de Y, NR, como siempre, por de Y a de U. Más de ρ a de Z por de Z a de U. Bueno, y si ustedes miran quién es esta suma de productos, bueno, aquí está esto de ρ a de X, de ρ a de Y, de ρ a de Z, o sea, esos gradientes ρ y todo eso en R, punto de X a de U, de Y de U y de Z de U. Pero eso es simplemente de R a de U. ¿Está claro? ¿Ah? ¿Ahora sí está claro? Sí, ahí sí, gracias, profe. ¿Ya? Bueno, o sea, esto es 1 partido por H sub U de ρ tilde a de U. Bueno, algunos autores, como digo, aquí dicen esto es de ρ a de U simplemente, no ponen la tilde porque dicen, bueno, es cuando ρ uno lo mira como función de W. Pero cuando lo hace así, la ley de composiciones no es la misma. ¿Ya? Sí, esa es la cosa. Entonces, por esa razón que creo que es bueno poner rotita. Bueno, con esto ya podemos escribir quién es el gradiente de ρ, NR. Bueno, entonces sería, el primer término es H sub U por D de ρ tilde a de U, y todo eso según unitario. El segundo término va a ser de manera análoga esto, de ρ tilde a de B por B unitario, y más 1 partido por H sub W de ρ tilde a de W. ¿Vamos? Y ahí tenemos la fórmula para calcular el gradiente de ρ cuando uno conoce ρ tilde en el fondo, que es la ley de composición que entrega ρ, pero a partir de W. ¿Están de acuerdo? A ver, quizás habría que ver inmediatamente un ejemplo. Dígame. No, que era un ejemplo, pero... Entonces, ejemplos. Por ejemplo, cuando uno le dice, mire, ρ vale 1 partido por R, o sea, es el campo gravitatorio, es el potencial gravitatorio, ¿no es cierto?, en esféricas. ¿Ah? Entonces, ¿quién es ρ tilde en este caso? Bueno, aquí estamos escribiendo ρ directamente en esférica, ¿no es cierto? O sea, conocemos ρ en las variables r, teta y phi, que son las tres variables de las coordenadas esféricas, ¿está claro? Que serían el u, v, w en el caso general, ¿está claro? Ahora, lo primero que uno podría hacer es decir, bueno, pero esto, escribirlo en coordenadas cartesianas es súper fácil, porque esto en cartesiana es simplemente ¿qué cosa? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí estaría en cartesiana y aquí podría calcular su gradiente fácilmente. Bueno, ese es un camino, entre comillas, carretero en general, pero es que aquí el ejemplo es muy simple y por esa razón escribir todo en cartesiano no cuesta nada. Pero normalmente este término de acá, o estos términos que aparecen aquí, dependen de las tres componentes y en general no es simple pasar a coordenadas cartesianas tan fácilmente. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, este sería el ρ de x, y, z, y este sería, ¿qué cosa? El ρ tilde de r, teta y phi. ¿Están de acuerdo? Todos son iguales, pero la pregunta es, ¿qué notación usamos?
Yo aquí prefiero usar rotilda en vez de ro, ¿se fijan? ¿Por qué razón? Porque esta ley de composición es muy distinta a esta otra. ¿Está claro? ¿Ok? La ley de composición que a R, teta y phi hace corresponder el rho es 1 partido por R, o 1 partido por la primera variable. En cambio, esta otra ley de composición es 1 partido por la raíz cuadrada de... Son bien distintas, ¿se fijan? Leyes de composición, rho y rotilda, muy diferentes. Bueno, usemos la fórmula. Entonces, en esférica, ¿cuánto vale h sub r? 1. ¿Cuánto vale h sub teta? ¿Se acuerdan? R seno phi. ¿Y cuánto vale h sub phi? Vale R. ¿Lo recuerdan bien? Luego, el gradiente de rho en estas coordenadas, ¿cuánto sería? Sería 1 partido por h sub u, o sea, 1. La derivada de rotilda con respecto de r es menos 1 partido por r cuadrado, ¿no es cierto? Y según r unitario. Más 1 partido por r seno phi, bien, y por de rotilda a de b, que sería 0, por teta unitario, más, bueno, y el otro también va a 0 porque la derivada, ¿no es cierto? Resultado final, menos 1 partido por r cuadrado, r unitario. ¿Está claro? Bueno, ejemplo 2. En cilíndricas, ¿cuánto valen los factores escalares? Bueno, primero, ¿cuáles son las variables? Las variables son u igual rho, y el factor escalar, esto es 1. B es teta, ¿no es cierto? Y el factor escalar es rho. ¿Y cuánto vale? Perdón, en la tercera variable es z. ¿Y cuánto vale el factor escalar? ¿Vale? ¿De acuerdo? Luego, si voy a llamar phi mejor porque no hay que confundir el campo con la variable, que pasaría con la cilíndrica en caso que use la variable rho. Entonces, si phi es un campo escalar, que conocemos en cilíndricas, entonces yo pregunto, ¿cuánto vale su gradiente? Se voy a borrar esta formulita porque ya la aprendimos bien. Entonces, ¿Profe? sí, dígame. El gradiente queda en función de R, que es x, y, z, ¿o no? No, el gradiente queda en coordenadas curvilíneas. La formulita esa lo entrega en coordenadas curvilíneas. Pero el R con la R vector no era x, y, z. Sí. Claro, pero esta expresión al lado derecho, ustedes la ven, está en coordenadas esféricas. Sí. Pero es en el punto x, y, z, correspondiente, por supuesto. ¿Ah? Ya. Bueno, sí, es que aquí lo pasa lo mismo. Si este término de aquí está en esféricas, pero este de aquí, que es igual, está en coordenadas cartesianas. Y este es el rho en x, y, z. Pero es el rotilda en r, teta, phi. Por eso le llamo rotilda, porque es una ley de composición que no es la misma que esta. ¿Se fijan? ¿Profe? Sí. Si uno quisiera como ser más preciso, el campo en realidad en cartesiana sería 1 partido por la raíz, punto y tongo en la dirección y tongo más todo, ¿cierto? Perfectamente, claro. Si uno quisiera escribir esto en coordenadas cartesianas, cosa que normalmente no es necesario hacerlo, quedaría escrito como usted dice. Claro. ¿Ah? Sí, perfecto. Bueno,
Entonces, el gradiente de este campo phi en el punto R va a ser de phi tilde con respecto de rho, ¿no es cierto?, según rho unitario, más 1 partido por rho de phi tilde a de teta, por teta unitario, más 1 partido por, perdón, más 1 por de phi tilde a de z según k unitario. ¿Están de acuerdo? Porque aquí phi tilde, o sea, phi es phi tilde de rho, teta y z. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, subejemplo, hagamos algo bien simple. Supongamos que ustedes tienen un potencial phi que se conoce en coordenadas cilíndricas, que es igual a 1 partido por rho en cilíndrica. Entonces, ¿qué sería su gradiente? El gradiente de este potencial phi sería simplemente menos 1 partido por rho cuadrado, rho unitario. ¿Está claro? Así de simple, porque los otros dos términos serían cero. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo donde ya vamos a empezar a olvidarnos del tilde. Quiero que hagamos un ejemplo que es bien útil para todo lo que sigue, que es calculemos el gradiente de las coordenadas curvilíneas U, B y W. O sea, ¿de qué funciones o de qué escalares estamos hablando? Esto es de las funciones o de los campos escalares siguientes. El que a U, B, W hace corresponder simplemente U. ¿Cómo le llamamos a este campo? ¿Qué notación quieren usar? U, B, W, le hacemos corresponder B, y al que a U, B, W hace corresponder W. Hay tres campos, ¿no es cierto?, que son las componentes de las coordenadas cilíndricas. ¿Qué? ¿De W? Ya, U, B, W. No se van a confundir, no le voy a llamar U tilde, ni B tilde, ni W tilde. ¿Están de acuerdo? Ya, le llamo W. Y la pregunta es cuánto vale el gradiente de cada uno de estos campos. ¿Ya? Cuando hablo de gradiente, o cuando hablamos de gradiente, nos referimos a las derivadas con respecto a X, Y y Z. O sea, se supone que aquí el cambio de variable es conocido. Entonces, gradiente de U, usando la formulita, sería igual a ¿cuánto? Bueno, 1 partido por H sub U, ¿no es cierto?, por la derivada de este campo con respecto de ¿quién? De U. ¿Y eso cuánto vale? 1, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto se vale la derivada parcial de eso? Y según U unitario más, esto va a ser 0, obviamente, y esto va a ser 0. Resultado final, esto es U gorro partido por H sub. ¿Ya? Bueno, obviamente el gradiente de B va a ser B gorro partido por H sub B, y el gradiente del tercer campo va a ser W gorro partido por H sub W. ¿Ya? Bueno, ejemplo 3. Bueno, pasemos a un ejemplo un poquito más complicado. Sí, todavía tenemos tiempo antes de ir a los breaks, que hoy día vamos a hacer un break corto. Bueno, para poder seguir avanzando.
Entonces ahora pasemos a algo un poquito más interesante. Bueno, todo esto es interesante, pero algo un poquito más peludo, como dirían ustedes. Vamos a calcular el operador divergencia, porque aquí estamos calculando el operador gradiente, ahora vamos a calcular, entonces, cuarto ejemplo, suponga que un campo vectorial F, entonces un campo F mayúscula, se conoce en coordenadas curvilíneas U, B, W, ¿no es cierto? Y calculemos su divergencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Se tiene entonces un campo F, ¿no es cierto? Que por supuesto es una cierta función de R, o sea, de X, Y, Z, ¿no es cierto? Pero no se conoce, esta función F no se conoce directamente, sino que lo que uno conoce es, podríamos llamar, la componente de F en la variable U, que por supuesto es una función de U, B, W, ¿no es cierto?, según U gorro, ¿ya?, más F de B, que por supuesto también es función de U, B, W, según B gorro, más F sub W, función de U, B, W, según W gorro. Y queremos calcular, la pregunta es, ¿cuánto vale la divergencia de F? Bueno, por supuesto, al igual que en el caso anterior, vamos a dejar expresados los resultados en las coordenadas curvilíneas. Después ya ustedes verán, o uno, la persona que esté interesada en el campo, verá cómo pasar a coordenadas cartesianas si es que es necesario. Normalmente no lo es. ¿Ya? Entonces, la respuesta a esto. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, lo primero es que la divergencia de F es la suma de tres divergencias en el fondo. Es la divergencia de este primer campo, o sea, F sub U por U gorro, más la divergencia de F sub B por B gorro, más la divergencia, ¿no es cierto?, de F sub W, W gorro. ¿Están de acuerdo? Eso no es nada difícil, es simplemente decir que la función de divergencia, como lo vimos en unas clases anteriores, es lineal con respecto a las funciones a las cuales se está calculando. ¿Está claro? Entonces, de estos tres términos, o de estas tres divergencias, vamos a calcular una sola, porque las otras resultan, o se pueden calcular de manera análoga, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no, para ganar tiempo, vamos a calcular una sola. Entonces, calculemos div de la primera, por ejemplo, F sub U, U gorro. Entonces, aquí tenemos la divergencia de qué cosa? De un escalar, que es F sub U, por U gorro, que es un vector. ¿Ya? Bueno, eso se calcula fácilmente. Es el gradiente del escalar punto el vector más el escalar por la divergencia de el vector. ¿Ya? Bueno, aquí hay un término que es un poco más complejo. Este término aquí no produce ningún problema, porque ya tenemos una fórmula para calcular el gradiente de un escalar. ¿Se acuerdan? Es todo lo que hicimos en el ejemplo 1.
Entonces, eso se va a calcular de manera trivial. Pero este otro término no es tan simple. ¿Están de acuerdo? Porque aquí está la divergencia de este vector u gorro, que es una cosa media complicada. Y toda la gracia de este cálculo radica en lograr calcular eso. ¿Ya? Ahora, calcular ese término, vamos a usar un pequeño truco. Entonces, aquí, truco astuto. Truco astuto para calcular la divergencia de un gorro. ¿Ya? Y ese truco es el siguiente, fíjese usted. Divergencia de un gorro, la idea es colocarlo como la divergencia de u gorro partido por h sub b, h sub w y multiplicado por h sub b, h sub w. Esto es un truco, ¿eh? O sea, aquí no me pregunten bien por qué hay que hacerlo así, pero bueno, la respuesta es porque esto funciona bien. ¿Ya? Entonces, aquí usamos de nuevo la fórmula de divergencia de un producto. ¿Ya? De un vector, que sería, va a ser este ahora, por un escalar. Entonces, eso es, ¿qué habíamos dicho? Sí, habíamos dicho que es la divergencia del vector por el escalar más el vector punto el gradiente de el escalar. ¿Ya? Bueno. Vamos a hacer un claim. Entonces, aquí viene una afirmación. Y esta afirmación es que este término vale 0. ¿Ya? Bueno, lo vamos a mostrar, lo probamos enseguida, lo probaremos enseguida. Pero mientras tanto, utilicemos que eso vale 0, ¿ya? Y digamos entonces, y volvamos a lo que tenemos acá abajo. Entonces, que le podríamos colocar una estrella o un asterisco. Entonces, cle, eso vale 0. Entonces, regresemos a asterisco. Y si regresamos acá, ocurre que la divergencia, bueno, aquí estábamos bien complicados. Este término de aquí no sabíamos cómo calcularlo, y estábamos un poquito apenados, complicados, angustiados de no saber cómo calcular eso. Bueno, este calculito nos permitió hacerlo y ahora estamos un poco más contentos porque este nuevo término ahora ¿cuánto vale? Resulta ser igual a, bueno, lo primero lo dejamos como antes, gradiente f sub u punto u gorro, y el segundo es f sub u que multiplica a este término de aquí, que sería la divergencia de u gorro. Entonces sería f sub u, u gorro partido por h sub b, h sub w, punto gradiente de esto, h sub b, h sub w. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, y esto la verdad es que algebraicamente se maneja muy bien. ¿Por qué razón? Porque aquí podemos sacar factor común u gorro partido por h sub b, h sub w, punto, y aquí está el factor común. Bueno, aquí el primer término sería, hay que multiplicar por h sub b porque no aparece, h sub b, h sub w, gradiente de f sub u, ¿no es cierto? Más
Y ahora sí, el resto del término es más o menos simple porque es f sub u gradiente de h sub b, h sub w. ¿Ok? Bueno, y ahora ya la cara se nos pone harto más feliz. ¿Por qué razón? Porque en este término aquí vemos el gradiente de un producto. ¿Se fijan? Porque aquí está este escalar por el gradiente de este escalar más el segundo, este escalar por el gradiente del primer escalar. Entonces eso es el gradiente del triple producto, digamos, o del producto de los dos escalares. Y esto es simplemente u gorro partido por h sub b, h sub w, gradiente de h sub b, h sub w, f sub u. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? ¿Me han seguido hasta aquí? Sí. Ya, muchas gracias. Porque ahora el último paso, que vamos a usar la fórmula, bueno, aquí hay un punto. Vamos a usar la fórmula para el gradiente de un escalar. ¿Ya? Entonces, y esa fórmula, entonces quería h sub b, h sub w, punto, bien, y usemos la fórmula para el gradiente de un escalar. Y el gradiente de un escalar, ¿qué es lo que dice? Que hay que sumar tres términos, ¿se acuerdan? El primero es 1 partido por h sub u derivada con respecto de u del escalar, que es h sub b, h sub w y f sub u. Y todo esto según u unitario, ¿no es cierto? Más, voy a poner puntitos, ¿por qué razón? Porque a continuación viene un término con b gorro, ¿de acuerdo? ¿Y ese término quién es? Esta letra parece más, ¿no? Ahí sí. 1 partido por h sub b, dA de b, de esto mismo, por b gorro, más 1 partido por h sub w, dA de w, de esto mismo. ¿Está claro? Pero como todo este término está punto, u gorro, y el sistema u gorro, b gorro, w gorro es ortonormal, ¿qué pasa con estos otros dos términos cuando hace producto punto con este? Cero. Cero, muy bien. Y ahora podemos encontrar el resultado final. Y el resultado final que nos dice que este término resulta ser igual a, hagamos el producto punto de u, punto u punto, o sea u gorro, eso vale 1 también. Entonces el resultado final es 1 partido por h sub u, h sub b, h sub w, d a de u, de h sub b, h sub w, f sub. ¿Está claro? Bueno, y ahora sí que tenemos, ahora podemos escribir, porque como las otras dos divergencias son análogas a esta, resulta que la divergencia de nuestro campo F en el punto X, Y, Z, escrita en coordenadas curvilíneas, es simplemente ¿qué cosa? Bueno, este término va a salir de común, factor común de los tres. ¿Factor de qué cosa? Bueno, el primero va a ser dA de u de h sub b, h sub w, f sub u, más. El segundo, ¿quién va a ser? Bueno, lo mismo, pero cambiando u por b, más o menos. dA de b, de h sub u, h sub w, f sub b. Más, el tercero va a ser d a de w, de h sub u, h sub b, f sub w. ¿Ya? Bueno, y ahí tenemos una fórmula bien interesante para calcular la divergencia de un vector que se conoce en coordenadas curvilíneas cualesquiera. Bueno, tiene que ser ortogonales, digamos. ¿Ya?
¿Qué les parece la fórmula? ¿Es un poco peluda o no? Porque se va a simplificar a medida que entendemos a la vez. Exactamente, esto se simplifica mucho a medida que uno ve ejemplos. La demostración me dejó mareado, pero ver cómo ya el terreno conocido es algo que me alegró harto. ¿Perdón? Que la demostración es medio enredada, pero cuando volvimos al terreno conocido, Sí. es mucho más, me tranquiliza mucho más. Sí, me pasa exactamente lo mismo que usted. Uno llega a una fórmula final que por último, mire, siempre la puede tener escrita en alguna parte y uno siempre va a tener acceso a esa fórmula, ¿de acuerdo? Lo interesante es entender bien la demostración. Dejamos pendiente un punto, ¿se acuerdan? El claim, que lo vamos a mostrar. Sí. Entonces, lema. Si ustedes calculan la divergencia de U gorro partido por H sub B, H sub W, eso también vale, ¿cuánto dijimos que valía? 0. Bueno, pero también eso es cierto para B gorro, si ustedes lo dividen por H sub U, H sub W, y también es 0 si uno calcula la divergencia de W gorro partido por H sub U, H sub B. O sea, esas tres cosas son 0. Demostración relativamente simple. Fíjense ustedes, lo que hay que hacer es lo siguiente. Calculemos entonces divergencia de U gorro partido por H sub B, H sub W. Bueno, aquí la idea es decir lo siguiente. Mire, esto es lo mismo que, a ver, como el triedro U gorro, B gorro, W gorro es un triedro ortonormal, ¿ok? Entonces, el vector U gorro se puede colocar como el producto cruz, que es un truco bien raro, pero bonito, entre B gorro y W gorro. Si usted hace el producto cruz de estos dos, obtienen o bien U gorro o eventualmente, ¿qué cosa? Menos gorro. Menos gorro. O sea, uno de los dos resultados es cierto. ¿Ya? Entonces, sin pérdida de generalidad, supongamos que es con más. Entonces, esto sería la divergencia de ¿qué cosa? De B gorro partido por H sub B cruz W gorro partido por H sub W, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ahora recordarán ustedes el ejemplo 3 que vimos. ¿Recuerdan ustedes quién era B gorro partido por H sub B? Era la derivada de la función que tomaba el triedro y te daba solo esa coordenada, ¿no? Era el gradiente de B, ¿no es cierto? Sí. ¿Y quién era B W gorro? Gradiente de W. ¿Y quién es la divergencia de un producto cruz? Eso está en un formulario que yo les entregué al comienzo de año, ¿se acuerdan? Ahí está, era una hojita que la subí a un curso que calculaba la divergencia de A cruz B. Y la divergencia de A cruz B es B punto, o sea, gradiente de W punto rotacional de A menos A, que en este caso sería gradiente de B, no, gradiente de B, punto rotacional de B, o sea, W. ¿Ya? Entonces, fórmula usual, fórmula para la divergencia
de un campo A cruz un campo B. ¿Ya? ¿Y cuánto vale el rotacional de un gradiente? 0. Cero. ¿Y cuánto vale el rotacional de este otro gradiente? 0. Resultado final, 0. ¿Ya? Bueno, hagamos el break, ¿les parece? Y a la vuelta del break vamos a mirar con un poco, sin entrar en los detalles, cómo se calcula el rotacional ahora de un campo F. ¿Ya? Rotacional de F, que es uno de los ejercicios de la guía 1, el ejercicio 4, pero escrito con una notación un tanto distinta. Entonces quiero que conversemos esa notación, porque si no, no va a poder resolver el ejercicio, y vamos a mirar con un máximo detalle posible ese ejercicio, ¿ya? Para dar todas las explicaciones del caso, porque la verdad es que se me escaparon algunas explicaciones ahí, porque lo redactó una persona que no fui yo ese ejercicio. Yo redacté otros de los ejercicios. Después no me di cuenta de que había usado una notación que no es la que nosotros estamos usando en clase, ¿ya? Así que bueno, volvemos ahora mismo a la grabación. Perfecto. Lápices. Una de las dificultades que tiene hacer clase online remota es que uno tiene que controlar muchas cosas. En las clases presenciales es poco lo que tiene que controlar. En cambio aquí hay que estar controlando infinitas cosas, incluso, bueno, los cambios de micrófono, los cambios de cámaras, el computador, la clase, bueno, los share screen, que también no son triviales. Entonces, como que uno, todo lo que hace es como más lento, ¿se fijan? Bueno, mis disculpas por eso, ¿eh? De estar un poquito lento, porque hay que estar monitoreando muchas cosas. O sea, la cabeza está en multitarea. Bueno, este es el cálculo de divergencia. Entonces, el siguiente ejemplo es el cálculo rotacional, que es el ejercicio número 4 de la guía 1. Entonces, ese sería, vamos a ver, ejemplo número 5. Entonces, ejemplo número 5, que sería ejercicio 4, guía 1. Entonces, lo primero es hacer una pequeña nota. Entonces, nota, que es lo que decíamos antes, de que la notación usada en el ejercicio 4 de la guía 1 no es la que nosotros estamos usando en clase para coordenadas curvilíneas. Entonces, nota de notación. Entonces, esto es un warning, es que el ejercicio está redactado con una notación que no es la nuestra. Y la notación es que nuestras variables curvilíneas W en ese ejercicio están denotadas W1, W2 y W3. Y viceversa. O sea, el U es W1, el B es W2 y el W es W3. Eso hay que tenerlo muy claro, porque ese cambio de notación puede conducir a muchas preguntas y confusión y dudas. Entonces, lo primero es que reescribir. Quizás lo primero que podrían hacer es reescribir ese ejercicio usando esta notación. ¿Ya? Y, ¿perdón? Una pregunta, ¿está grabando, sí o no? Sí, estoy grabando. Ya. Es que grabo con otra cámara, si eso es lo que pasa. Por eso digo que tengo que tener muchas cosas, tengo que estar controlando muchas cosas en la cabeza. Hay 2 micrófonos, hay 2 cámaras, o 3 cámaras. ¿Me explico? ¿De acuerdo?
Entonces, lo que se pide demostrar en este ejercicio, bueno, entonces uno tiene un F, eso parece que es la misma notación, pero no recuerdo, que es como siempre F sub U gorro más F sub B gorro más F sub W gorro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por supuesto, el rotacional de F va a ser la suma de tres rotacionales. Rotacional de F sub U gorro más, etc. ¿No es cierto? En el ejercicio. Y por supuesto, no hay que calcular estos tres rotacionales. Basta con que calculen este, igual como lo hicimos en el caso de la divergencia, que calculamos un solo término en vez de calcular tres términos. Bueno, y aquí, para calcular este rotacional, hay que usar la fórmula rotacional de un producto escalar, de un campo escalar por uno vectorial. Y lo que se pide, entonces, no vamos a resolver el ejercicio porque si no sería poca gracia, es terminar probando que el rotacional de F es 1 partido por H sub U, H sub B, H sub W, determinante de una matriz que es parecida a la que uno usa en coordenadas cartesianas, y esa matriz es aquí, en vez de ser U gorro, B gorro, W gorro, es esto multiplicado por H sub U, esto H sub B, esto H sub W. Aquí están como siempre las derivadas parciales, igual que en el caso cartesiano, y aquí están los campos, o sea, F sub U, F sub B, F sub W, pero aquí también aparece multiplicado por HU, HB y HW. ¿Ok? Bueno, entonces este se los dejo ejercicio, lo pueden conversar con la profesora auxiliar. Hoy día van a tener profesora auxiliar nueva, que es Eivia Hernández, ¿ya? O sea, ella le puede hacer consultas sobre este problema. Pero espero que no se lo resuelva porque está la guía de ejercicio, entonces la idea es que lo resuelvan ustedes, ¿ya? Bueno, entonces ahora comencemos el capítulo 2. Y este capítulo número 2, que también es un capítulo número 2 reformado, reducido, no es el del programa exactamente, sino que es el del programa aligerado, light, que les envié al comienzo, ¿se acuerdan? Que coordinamos con el resto de los profesores. Entonces aquí vamos a ver pocas cosas, vamos a ver lo que se denominan las superficies en R3, en el espacio, y cálculo de flujos. Cálculo de flujos asociados a las normales. La verdad es que uno calcula más integrales en general sobre superficies, pueden hacer muchas cosas, pero bueno, vamos a restringir un poco las cosas por falta de tiempo a cálculo de flujos. Entonces, definición. Primero vamos a partir con una definición intuitiva o usando palabras de lo que es una superficie. Entonces, una superficie en el espacio, ¿no? Tratar de no usar matemática aquí en esto. Superficie en el espacio es una región del espacio, una región que tiene forma de alfombra, es como una alfombra Aladino, forma de alfombra, o si ustedes quieren pueden pensar también en un pañuelo, ¿ya? O una sábana, una forma, es decir, algo de espesor
de espesor nulo o despreciable, ¿no es cierto? Casi no tiene espesor, ¿ya? Vamos a tratar de dibujar una cosa como esa, pero lo interesante es que no es plana, no sé si me explico, sino que es una alfombra o pañuelo o sábana no plano, de espesor despreciable y no necesariamente plano, ¿ya? Profe, ¿podría leer la definición más? ¿Perdón? Si podría leer la definición, ¿será? Que en la primera palabra no la decimos bien. Claro, una superficie en el espacio es una región que tiene forma de alfombra o pañuelo o sábana, es decir, algo de espesor despreciable, pero no plana. ¿De acuerdo? Muchas gracias. A ver, yo creo que todo va a quedar más claro al intentar dibujar, o a lo mejor aquí lo voy a confundir completamente, pero cuando me refiero a una alfombra, estoy pensando en una alfombra tipo Aladino, de estas alfombras persas de los cuentos antiguos, ¿se acuerdan? Mil y una noche y esas cosas. Entonces, a ver, una alfombra, o sea, algo así. Disculpen si el dibujo no queda muy bien, ¿eh? Estas cosas que hago curva es para decir de que esto es intrínsecamente 3D y no 2D, como se podría pensar a priori. Entonces, esto es una superficie en R3, esto es una superficie S en R3. Aquí voy a colocar los ejes cartesianos para que supongamos que este es el eje Z. Y por aquí estará el eje Y y el eje X. ¿Ya? Eso es más o menos una superficie. O sea, es algo que vive en dimensión 3, pero que tiene un espesor que es prácticamente nulo o nulo. ¿Ya? ¿Está clara la idea intuitiva o no? Sí, profe. Ya. Entonces ahora, las superficies de R3 las vamos a empezar a tratar matemáticamente. O sea, esto lo vamos a matematizar. Entonces, matematización de este concepto, que es todo lo que hacemos en este curso, que es llevar la intuición de este concepto intuitivo para transformarlo en un concepto ya más riguroso, ¿ya? Y para algo en lo cual haya menos pelea, ¿de acuerdo? Porque con las cosas intuitivas siempre pasa de que no todos tenemos la misma intuición, ni todos vemos el mundo de la misma forma, y por lo tanto cada cual lo ve de una forma distinta, y por lo tanto cuando tratamos de ponernos de acuerdo sobre las cosas que se pueden hacer, ahí surgen las dificultades y los malentendidos, ¿no es cierto? Y la falta de empatía entre nosotros. Por eso hay que matematizar las cosas, para zanjar todas las discusiones. Entonces, matemáticamente vamos a ver que hay dos tipos de superficies, si ustedes quieren. Unas que se pueden matematizar con cierta facilidad, o sea, se puede escribir lo que vamos a llamar una parametrización de la superficie. Esas las vamos a llamar superficies parametrizables o parametrizadas, y otras que son más complicadas, en donde no es tan fácil encontrar una parametrización o simplemente no existe. ¿Está claro? Esas son más raras y las vamos a dejar quizá un poco más adelante. Vamos a dar ejemplos de esas superficies, pero vamos a trabajar poco con ellas. ¿De acuerdo? Tienen nombres medio raros esas superficies en general. Por ejemplo, está la famosa cinta de Möbius, la botella de Klein, bueno, y otras que son bien extrañas.
Entonces, comencemos por lo que vamos a llamar una superficie parametrizada. Entonces, una superficie parametrizable o parametrizada S, entonces esta no es cualquier superficie, no es cualquiera, sino que es parametrizable, son aquellas regiones de R3 tales que existe una función sigma, ¿no es cierto?, definida sobre un subconjunto U de R2 a valores en R3, ¿ya? Tal que la superficie S, bueno, si ustedes quieren, esto toma un par de parámetros V, ya se corresponde sigma de V, elemento de R3, y tal que la superficie es simplemente la imagen por sigma del dominio U. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, este punto sigma de V tiene tres componentes, ¿no es cierto? Es sigma 1, la primera componente es sigma 1 de V, sigma 2 de V, o sea, a esto también se le llama R porque esto es un elemento X, Y, Z, o sea, y sigma 3 de V, o simplemente X de V, Y y Z de V, ¿de acuerdo? Y la región S la tenemos controlada matemáticamente a través de su parametrización sigma. Entonces, sigma se denomina la parametrización de S, o una parametrización, porque normalmente una superficie no se parametriza de una sola forma. ¿Por qué razón? Porque uno puede cambiar el dominio U y las variables de parametrización, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si está usando R y teta de las coordenadas esféricas, también a lo mejor la puede parametrizar en ρ y teta de las coordenadas cilíndricas, y ahí es otra parametrización. ¿Está claro? Ahora, ¿cuál es el otro tipo de superficie? Entonces, los matemáticos les gustan mucho estas superficies parametrizables porque las tienen muy bajo control a través de la parametrización. Pero hay muchas superficies, como decíamos antes, que son un poco más raras y que no admiten fácilmente ser parametrizadas. Son rebeldes, ¿de acuerdo? No dejan que la matemática las controle o las domine. Bueno, por el momento nos vamos a limitar a mirar estas parametrizaciones. Entonces, estas parametrizaciones, esta superficie, perdón. ¿El grafo de una función sería como un ejemplo de parametrización? ¿O? Muy bien, exactamente. Ese es el primer ejemplo que vamos a dar. Entonces, esta superficie, ¿qué pinta tiene? Bueno, si aquí tenemos los parámetros U y B, y aquí tenemos la región U, que está viviendo en dimensión 2, de acá dibujamos R3, entonces aquí voy a dibujar la superficie S, entonces esta es S, que va a ser sigma de U, ¿no es cierto? Y aquí tenemos entonces el origen, y aquí tenemos la aplicación sigma, que viene de allá hasta acá, y aquí por ejemplo este es el eje Z, ese es el eje Y, y este es el eje X, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos, esto viene de acá por ejemplo, ¿no?
Sí, dígame. ¿Podría ser una parametrización que tome un plano o tome un conjunto de R2 y lo convierta en una forma, por ejemplo, de un cilindro? Perfecto, sí, el manto del cilindro. Vale. Entonces, esta parametrización es tal que si ustedes toman aquí un punto B sub 0, ¿no es cierto? Aquí toman un punto U sub 0. Este es el punto U0, B0. Este punto a través de sigma, ¿no es cierto? Va a dar a un punto aquí que sería sigma de U0. ¿Ya? Ahora, el ejemplo típico, voy a mirar la hora, que no creo que se me quiera pasar. Esa otra cosa que controlar la hora. Sí, no tenemos tiempo. Entonces, un ejemplo típico es cuando S es el grafo de una función o de un campo escalar. Escalar, una función escalar de dos variables. Digamos, f, que toma xy en un dominio U y le hace corresponder f de xy en R, ¿no es cierto? Una consulta. Sí, dígame. ¿Puedo llamar superficie a una función de ese tipo que acaba de escribir que no sea continua? Que sea cortada, por ejemplo, en muchos lados, ¿podría decirle que es una superficie? A ver, no era la función, nosotros le vamos a llamar al grafo de la función. ¿Ah? De una función escalar, bueno, si usted quiere, empecemos por decir una función escalar, digamos f de xy, con f y pidiendo que f sea continua. ¿Le parece mejor ahí o no? Sí, porque si no sería una superficie que tendría salto y de repente este punto está acá arriba. ¿Ah? Eso es lo que quiere decir usted. Sí, yo estoy muy de acuerdo con usted, así que vamos a agregarla. Bueno, más adelante vamos a pedir que estas f sean diferenciables, porque nosotros queremos definir quién va a ser el plano tangente, quién va a ser la normal, y hay toda una geometría diferencial asociada a la superficie. ¿Ya? Entonces, digamos lo siguiente. ¿Qué sería una parametrización evidente? Una parametrización evidente de una tal superficie es simplemente ¿quién? Es la aplicación sigma que toma xy en U y hace corresponder sigma de xy igual a, bueno, dejamos fijo los dos parámetros x e y y en la tercera ponemos f de xy. Ese punto vive sobre el grafo de la función f y representa la superficie. ¿Está claro? O sea, esa superficie se dibuja de esta manera. Es algo más o menos así. En donde por ejemplo, esta sería
siga U. ¿De acuerdo? Entonces, dado el punto XY cualquiera aquí en U, esta altura, eso es la altura f de XY. Entonces, los pares XY, f de XY, es en la componente Z, viven sobre esa superficie S. ¿Está claro? Una pregunta. Sí. ¿Una superficie tiene una única parametrización o tiene No. muchas? Como decíamos, tiene mucha. Porque uno puede cambiar los parámetros y puede parametrizar usando otros parámetros y la parametrización es completamente distinta, pero la superficie es la misma. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ya? Bien. Entonces, detengámonos un minuto en las superficies que se parametrizan un poco más difícilmente. Entonces, un tipo de superficies cuya parametrización es compleja es normalmente difícil. Son, por ejemplo, la famosa cinta de Möbius, y que, bueno, no vamos a trabajar mucho en ello, pero ¿cuál es la idea? Ustedes tienen un papel así, ¿de acuerdo? Un papel alargado, más largo que ancho, ¿de acuerdo? Este es un papel. Y entonces, ustedes toman el papel, este ejercicio lo pueden hacer ustedes en la casa, es re fácil. Toman el papel de esta punta, toman de este otro lado. ¿Me están viendo? Y ahora juntan este lado con este, pero antes de llegar, este lo giran y ahora lo pegan. ¿De acuerdo? Pero la gente de modelo no puede modelar en R3, tiene que ser en R4. No, en R3. Este ejercicio lo estoy pidiendo hacer. Tomen acá, y justo antes de llegar a juntar, giran esta y ahora la pegan. ¿De acuerdo? Lo que se obtiene es más o menos esto, fíjense. Algo más o menos ahí. ¿Se fijan? Bueno, ahí atrás. ¿Lo están viendo o no? Pero esta no está pegada con esta así, sino que ustedes la giraron y ahora la pegaron. ¿Está claro? La segunda es lo que se llama un todo en 3D. ¿Qué significa un todo? Ustedes tomaron un papel cuadrado o rectangular, ¿de acuerdo? Papel. Pero ahora así. Y la figura que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a tomar de este lado y de este otro lado y ahora lo vamos a juntar bien, no como la cinta de modelo, sino que lo pegan ahí y obtienen ¿qué cosa? El manto de un cilindro. ¿Están de acuerdo? Entonces, la primera etapa es manto de un cilindro. Y ahora toman esto y lo transforman en un neumático. O sea, la tapa de este cilindro la llevan hasta la tapa del otro. O sea, hasta la tapa inferior.
y se obtiene algo que es más o menos así. No sé si el dibujo es muy bonito, pero esto es un todo. ¿Qué es un neumático? O una cámara de neumático. Por ejemplo, esto no sé, hay que introducir las coordenadas toroidales para poder parametrizarlo, no es tan fácil. Otra clase de superficies son, que no es fácil de parametrizar en general, son conjuntos de nivel de funciones de R3 en R. ¿Ya? Cuando uno se pone a calcular los conjuntos de nivel de funciones de R3 en R, vaya, se me pasó ahora, disculpen. Ese conjunto de nivel normalmente no es fácil parametrizar y representan superficies